tardes. Mi nombre es Mirta Toribio, coordinadora de investigación y desarrollo de Profértil, y hoy nos encontramos en la 7ª videoconferencia en el ciclo de videoconferencias Profértil 2020, que llamamos Si vamos a dejar huella que sea sustentable. Hoy vamos a tener una nueva videoconferencia en el cual voy a comenzar a hablar un poquito de Netotal Plus en maíz, eficiencia y cuidado del medio ambiente. Voy a comentarles de un trabajo muy interesante que realizamos este año con los ingenieros Miguel Taboada y Guillermo Peralta, que tomamos una mirada más ambiental de la red de maíz de Profértil, la red de ensayos, en donde evaluamos emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono. También evaluamos eficiencia en kilos de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. Luego me va a acompañar el ingeniero Gustavo Ferrari, tenemos el honor de contarlo en esta charla, el cual va a hablar de nutrición en el cultivo de maíz tardío. Gustavo nos va a hablar de la importancia del maíz tardío en la estabilización del rendimiento en ciclo La Niña, ambientación y rendimiento comparado con maíz en fecha tradicional, brechas de rendimiento tardío, la importancia de no subestimar su potencial productivo. También Gustavo nos va a hablar del diagnóstico de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, y también de fuentes, momentos y tecnología de fertilización adaptadas a siembras tardías y de segunda. A su vez, también aprovecho para comentarles que la próxima semana vamos a tener una aplicación virtual, en el cual nos va a acompañar el licenciado Ricardo Martínez Peck, que nos va a hablar de las tecnologías disponibles para la aplicación de fertilizantes sólidos, el cual nos va a hablar de opciones de equipos para fertilizantes, para aplicar fertilizantes, métodos de calibración a campo, aportes de la agrónica en el calibrado y control de las aplicaciones. Y también nos va a acompañar dos empresas importantes en fertilizadoras de aplicación de fertilizantes sólidos, como Fertec y Altina, en el cual también Esteban Gianmalva y Esteban Pivetta nos van a hablar de las bondades y los beneficios de sus maquinarias. Bueno, ahora vamos a comenzar con esta videoconferencia, y les recuerdo que pueden realizar las preguntas en el chat de la página, y podrán volver a ver estas charlas cuantas veces quieran aquí, en la página de Agroconsultas Online. Por favor, hagan sus preguntas y saquen todas las dudas, y aprovechen este momento de estas videoconferencias tan importantes. Bueno, para comenzar, como les decía, yo voy a hablar de Netotal Plus en maíz, eficiencia y cuidado del medio ambiente. Profértil desde hace muchos años está difundiendo lo que son las mejores prácticas de manejo para la nutrición, las 4R o 4 requisitos, que ellos son la dosis correcta, momento, forma de aplicación correcto y las fuentes correctas. Nosotros difundimos esto a través de nuestros eventos como el ProSuelo, en donde hablamos de herramientas de diagnóstico como el análisis de suelo, vemos la importancia del muestreo de suelo y ayudamos a la interpretación de estos análisis. También difundimos herramientas de diagnóstico basadas en modelos de simulación como Trivero y Maicero. También hablamos de sensores remotos y de mapeo satelital con información de NDVI en distintos convenios y eventos. Todo esto para determinar la dosis correcta de aplicación. También en otros eventos como los MIT, Profértil Excelencia Técnico y MID Aplicación, hablamos de los momentos y formas correctas de aplicación. Como hace un ratito les dije, la próxima semana tenemos un MID Aplicación virtual. Y en todos nuestros eventos hablamos de las fuentes que mejoran la eficiencia de uso del nutriente y cuidan el medio ambiente, como es el Netotal Plus. Este año nos encontramos en casa y realizamos videoconferencias. Como les decía, esta es la 7ª videoconferencia. Las anteriores las pueden encontrar en el canal de YouTube de Profértil, en esta misma página de Agroconsultas Online. Así que también los invito a conocer esas videoconferencias si aún no las vieron. Pero Profértil no solamente difunde las mejores prácticas de manejo, sino también el año pasado fuimos certificados con el IFA, con el programa de Stewardship, en el cual certificamos con este programa que reconoce la seguridad y la sustentabilidad
en el manejo de fertilizantes en todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el uso fin de ciclo de vida. Esto es una certificación muy importante que estamos orgullosas de haberla obtenido. También, desde hace 9 años, estamos realizando el reporte de sustentabilidad. Este también lo pueden encontrar en la página de profertil.com.ar. Desde el 2014 estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas y también adherimos a 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de este Pacto Global. Profertil, con sus acciones, contribuye a estos objetivos con metas concretas hacia el 2030, que también estamos presentándolo en este reporte. Y por último, también voy a comentarles que hace unos meses lanzamos el boletín técnico número 29, que habla de fertilización estabilizada, de estos fertilizantes especiales que mejoran la eficiencia de uso del nitrógeno y cuidan el medio ambiente. El manejo eficiente de los nutrientes a través de las mejores prácticas de manejo permite a los productores agropecuarios no solamente aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes y disminuir brechas de rendimiento, pensando en un rendimiento potencial, sino también mejorar su adaptación al cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los óxidos nitrosos, ya que con el uso de las mejores prácticas de manejo se puede reducir entre un 7 y un 14% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está comprobado por el IFAD, la International Fertilizer Association. Y no solamente esto, sino también con las mejores prácticas de manejo podemos aumentar el puesto de carbono de los suelos agrícolas. La fertilización es una herramienta clave en los sistemas sustentables y hay que hacer foco en las mejores prácticas de manejo y también en las tecnologías que reduzcan las emisiones. Por ejemplo, los fertilizantes estabilizados, como es el N-Total Plus, que es un fertilizante nitrogenado que cuenta con un inhibidor de la ureasa y que disminuye las pérdidas de nitrógeno por volatilización de la amonía. En la campaña 2008-2009, nosotros estamos haciendo ensayos comprobando el N-Total y el N-Total Plus después, en el cual comparamos distintos tratamientos, y los venimos realizando desde el 2008-2009, o sea, 12 años. Y esto continúa. Aún hoy estamos haciendo ensayos y retroalimentando esta red. En este mapa podemos ver los distintos ensayos en distintas partes del país. Son 47 localidades con 345 tratamientos entre testigos, urea, N-Total y N-Total Plus. En este gráfico podemos ver en una nube de puntos donde vemos el rendimiento según la dosis de nitrógeno. Lo que está en rojo es el testigo. ¿Por qué vemos un poco de nitrógeno? Porque algunos testigos de nitrógeno tenían algo de fósforo, en el cual era fosfato monoamónico, fosfato diamónico, que algo de nitrógeno tienen. Por eso en algunos casos aparece un poco de nitrógeno. El azul es la urea y el amarillo es el N-Total. En este caso vemos una nube de puntos que son todos los tratamientos de esta red de ensayo. Como resumen, podemos decir que el 67% de esos ensayos tienen diferencias positivas en rendimiento, con una diferencia en rinde promedio de 640 kilos de maíz por hectárea. Si quieren conocer un poquito más de esta red, pueden entrar a la página de profertil.com.ar en el segmento de sustentabilidad, en red de ensayo, y ahí no solamente van a encontrar la red de ensayo de maíz, sino también van a encontrar la red de ensayo de trigo y de otros cultivos. Así que también los invito a entrar a la página y conocer un poquito más de esta red de ensayo. Este año hicimos un lindo trabajo con el doctor Miguel Taboada y con el ingeniero Guillermo Peralta, en el cual evaluamos las emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono de esta potente red de ensayo. ¿Por qué evaluamos esto? ¿Por qué y cuáles son los gases de efecto invernadero? Desde el 2015, Argentina participa del Acuerdo de París. Desde ese momento empieza a reportar en boletines los reportes de emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina. En el 2019 se hizo el tercer reporte y estos son los porcentajes de la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un 53% de esas emisiones proviene de la energía y un 37% proviene de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Si sacamos los otros usos de la tierra, queda un 29%. Pero ¿con qué gases se contribuye a este total de gases de efecto invernadero? Acá, en el lado derecho, tenemos los distintos gases. La agricultura, ganadería y silvicultura contribuye con dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos. La ganadería, sobre todo, lo que es metano. Y agricultura, algo del dióxido de carbono y algo de los óxidos, y sobre todo los óxidos nitrosos. En cuanto a fertilizantes nitrogenados, el que más nos interesan son los óxidos nitrosos. Acá, en esta parte, les voy a mostrar en qué momentos se pueden producir las emisiones de nitrógeno. Cuando nosotros aplicamos la urea en superficie, comienza el proceso de hidrólisis y transformación de la urea a nitratos. La planta absorbe el nitrógeno en forma de nitratos y algo en forma de amonio. En todo este proceso hay emisiones, hay pérdidas de nitrógeno, o pueden ocurrir según las condiciones de clima y de suelo. Cuando nosotros aplicamos la urea en superficie, uno de los problemas que podemos tener es la volatilización del amoníaco. En esta parte, en la primera parte de transformación de urea a amonio. En este caso es atacada por la enzima ureasa y hay un equilibrio entre amoníaco y amonio que depende del pH del suelo, y esto hace que se genere mayor concentración de amoníaco y puede haber alguna probabilidad de volatilización del amoníaco. Esto ocurre cuando la urea es aplicada en superficie. Esto lo resalto porque si la urea es incorporada no hay problemas de volatilización. Esto realmente es un dato importante. ¿Por qué? Porque en toda nuestra red de ensayo la hicimos con urea aplicada en superficie. Hay que destacarlo. Entonces, si la aplicamos en superficie, están dadas las condiciones como alta temperatura, en momentos de pocas precipitaciones, alto rastrojo, pH alto, puede haber esta volatilización de amoníaco. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno, puede variar entre 3 y 30% de nitrógeno aplicado. Y a esto lo llamamos emisiones indirectas de óxido nitroso. ¿Por qué? Porque se volatiliza el amoníaco y ese amoníaco se puede depositar en otra parte del lote, en otro sector, y ahí sí hay pérdidas de óxido nitroso. Por eso se llaman pérdidas indirectas. Otra de las pérdidas que puede haber en todo este proceso pueden ser las de nitrificación. Cuando pasamos de amonio a nitrato por efectos de las bacterias, primeramente se pasa a nitrito y luego a nitrato, y en este proceso puede haber alguna pérdida de óxidos nitrosos. Esto sería una emisión directa de óxido nitroso. Y cuando ya contamos con el nitrato en el suelo, pueden haber problemas de anegamiento, ¿sí? De mucha lluvia durante varios días, y las bacterias que consumen en general el oxígeno de la solución del suelo se quedan sin ese oxígeno y empiezan a consumir el oxígeno del nitrato. Y ahí produce la denitrificación o las emisiones directas. Esto puede variar entre 0,2 y 5,4% del nitrógeno aplicado. Pero estas son los mayores problemas que podemos tener de emisiones. Y por último, tenemos la lixiviación de nitratos. Cuando nosotros tenemos el perfil del suelo cargado con agua, por ejemplo en años niños o en zonas de riego, puede haber problemas de lixiviación de este nitrato, ya que el nitrato es un nutriente móvil, en donde podemos perderlo a las napas. Y esto realmente en Argentina es bajo estas probabilidades, pero hay zonas que podrían tener este problema. En general es menos del 1% del nitrógeno aplicado. Y estas son otras de las emisiones indirectas. También esto se pierde por napa y puede llegar a florecer en algún lecho de arroyo o un lecho de aguas arriba, en donde ese nitrato se puede perder por denitrificación y de óxido nitroso. Entonces, acá tenemos 3 tipos de pérdidas, pero 2 tipos de emisiones. Las emisiones indirectas por volatilización y lixiviación, y las emisiones directas de óxido nitroso por pérdida
o denitrificación de este nitrato. Bueno, el N-Total Plus lo que actúa es en esta parte de la transformación de la urea, en donde inhibe la enzima ureasa y lo que hacemos es disminuir esta pérdida de nitrógeno por volatilización del amoníaco. Entonces, lo que estamos trabajando con este nuevo producto, este fertilizante estabilizado, es en esta parte del ciclo de transformación de la urea. En este trabajo, tanto Taboada como Guillermo Peralta tomaron factores para determinar esas emisiones directas y las indirectas. En el caso de las emisiones directas, se tomó el IPCC, que fueron refinadas en el 2019 según fuente y clima. Y para lo que son el fertilizante mejorado con el N-Total Plus, se tomó un trabajo de TAPA y colaboradores que fue publicado en el 2016, en donde se hizo un metaanálisis muy importante de todos los ensayos a nivel mundial que hay con respecto a estos fertilizantes mejorados. Y se tomaron factores de disminución de las emisiones directas de óxidos nitrosos según el inhibidor o el urea liberación controlada. Entonces, el factor que se tomó para lo que es el N-Total Plus es este factor de la revisión de etapa. En cuanto a emisiones indirectas, para lo que es lixiviación se tomaron los factores del IPCC, también refinados del 2019, y para lo que es volatilización se tomó parte de los factores del IPCC y se comparó con la red de ensayos de volatilización de Profertil. Esto es un dato muy importante, ¿por qué? Porque los datos del IPCC son tomados lo que se llama Tier 1, que son datos generales a nivel mundial. Pero cuando empezamos a tener datos locales, el IPCC ya lo llama Tier 2. Y esto es mucho más importante para nosotros. Tenemos que empezar a medir en la Argentina y tener datos propios, ya que realmente los factores del IPCC nos perjudican bastante. Entonces, para lo que es volatilización, ¿por qué se tomaron los datos de Profertil? Porque nosotros también tuvimos una red de ensayo muy importante en los cuales evaluamos las emisiones de amoníaco a través de trampas, a través de protocolos de científicos y redes especiales de INTA. Entonces, son realmente ensayos y en cantidad suficiente y distribuidos en el país que dan la pauta de poder tomar esos factores. Acá podemos ver el promedio de esos ensayos, en donde vemos que la urea dio en promedio un 16,2% de pérdidas de nitrógeno por volatilización del amoníaco, y el N-Total y el N-Total Plus, que están acá como promedio, 6,2%. El factor del IPCC del 2019 habla de un 15%, así que está bastante acorde. Entonces podemos tomar este Tier 2, que es datos locales de volatilización. Con todos estos factores se realizó el trabajo. ¿De dónde vienen las emisiones de los testigos y fertilizados en esta red de ensayo de maíz? Lo que se vio que dentro de los testigos, un 46% de las emisiones provenían de los residuos de cosecha, de los rastrojos de estas emisiones de los rastrojos. Un 37% venían de la mineralización de la materia orgánica del suelo. Esto es un dato muy importante, ya que acá vemos con seguridad que cuando nosotros no aplicamos nitrógeno en el suelo, ese nitrógeno lo toma de la mineralización de la materia orgánica y hay pérdida de materia orgánica. Un 13% vino del uso de combustible y un 4% de los fertilizantes que, como les decía, en algunos casos había un poquito de nitrógeno. En los ensayos fertilizados, un 61% provino de los fertilizantes, como es lógico. Un 28% provino de los residuos de cosecha, un 6% proviene de la mineralización de la materia orgánica. Fíjense cómo disminuye del 6 y 37% en el caso de los testigos. Esto es un dato más que importante. Y un 5% del uso de combustible. Realmente el uso de combustible en estos casos es muy poco la emisión que genera. Acá lo vemos, estos mismos gráficos, según las emisiones totales en kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, según la dosis de nitrógeno.
Vemos claramente que el uso de combustible, que es esta línea gris, prácticamente no varía. Esta línea es la de los residuos de cosecha. Obviamente, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, va a aumentar porque hay mayor rendimiento. Esta línea es la de la emisión de los fertilizantes, obviamente es más lineal, porque a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, va a aumentar la emisión. Y esta línea marrón es el secuestro de carbono, que también es el del lado negativo. ¿Por qué? Porque para hacer un balance, después se saca lo que es emisiones brutas menos el secuestro de carbono para dar las emisiones netas. Entonces, esto va aumentando, digamos, el secuestro de carbono va aumentando a medida que tenemos mayor rendimiento, con mayor rastro con superficie y mayor sistema radicular. Entonces, esto es muy positivo. Entonces, las medidas de mitigación para disminuir esos gases de efecto invernadero, por supuesto, es trabajar con las mejores prácticas de manejo y trabajar con los fertilizantes para disminuir estas emisiones y aumentar el secuestro de carbono. Entonces, hay que trabajar tanto en la reducción de las emisiones como en el secuestro de carbono. Cuando se analizó la red de ensayos de Profértil, estos 12 años de ensayos, vemos claramente en este gráfico donde están las emisiones totales. Estas emisiones totales incluyen lo que es residuos de cosecha, todo lo que vimos en los slides anteriores, que en definitiva son kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, según la dosis total de nitrógeno. Lo rojo son los testigos, el azul la urea y el amarillo el N total o N total plus. Vemos claramente cómo se empiezan a separar a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, dando una diferencia, una disminución de 21% de las emisiones con el uso del N total. Esto está avalado con esta fuerte red de ensayo. Fíjense en los R cuadrados, alto R cuadrado que tienen. ¿Por qué? Porque es una red de ensayo muy potente. Fíjense que cada uno de estos puntitos es un tratamiento. Entonces esto le da la fortaleza a estos resultados. Cuando lo vemos del lado de las emisiones totales, secuestro de carbono y emisiones netas, lo vemos en estos dos gráficos. En este caso vemos las emisiones brutas, ¿sí?, que son las totales, y vemos claramente cómo aún los testigos emiten gases de efecto invernadero, y el secuestro de carbono es muy poquito, ya que los rendimientos fueron mucho más bajos. A medida que fertilizamos, obviamente aumentan las emisiones, y ven cómo cuando se aplicó el N total, no solamente se disminuyó las emisiones de gas de efecto invernadero, sino también aumentó el secuestro de carbono. Tal es así que, si lo vemos en este gráfico, vemos que las emisiones netas, emisiones brutas, menos el secuestro de carbono, disminuyó en un 30% cuando se utilizó el N total. Cuando hablamos en términos de eficiencia, es decir, kilos de grano producido por kilos de dióxido de carbono equivalente emitido, vemos que con el uso del N total aumentamos un 40% esta eficiencia. O sea, hubo un 40% más de kilos de granos producidos por kilo de dióxido de carbono emitido. Esto es muy importante porque nosotros creemos que debemos hablar con estos términos. Tenemos que hablar de eficiencia por kilo de grano, por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. ¿Por qué? Porque todos los esquemas agrícolas tendrán un grado de emisión. Lo que debemos lograr es más eficiente, emitiendo más por kilo de grano o materia verde producida, y así lograr una producción agrícola más sustentable. En este trabajo también se divide por zonas, por regiones, en los cuales se tomó la región del NOA, la región del centro-norte de Córdoba, una región más semiárida, la zona núcleo, zona Entre Ríos, una zona de oeste bonaerense, sudeste bonaerense y el Alto Valle. Acá lo tenemos divididos en regiones y estos son los resultados. Lo que vemos en este caso es que cuando los separamos en distintas regiones,
En la mayoría vemos una disminución de las emisiones, esto es, kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año en casi todas las regiones. Salvo las últimas 3, las 5 primeras regiones realmente tienen mucha cantidad de ensayos. Podemos hablar con seguridad de estos resultados. Estas 3 últimas tendríamos que trabajar un poquito más para tener más ensayos. Realmente podría decir que acá necesitamos mayor información para avalar estos 3 datos. Pero en las 5 primeras regiones tenemos muchos ensayos y realmente podemos hablar con seguridad. Finalmente, como conclusión, les puedo llegar a decir que N-Total Plus significa máximo aprovechamiento del nitrógeno aplicado en superficie, es el fertilizante nitrogenado más concentrado, protegido con el inhibidor más eficaz del mercado, ya que es el único inhibidor con 2 ingredientes activos. Esto le da seguridad y le da estabilidad en la formulación y hace que este producto sea por más tiempo almacenado por más tiempo y también mayor protección en el transporte. También tenemos la seguridad de su eficiencia en 12 años de ensayos, con el 67% de respuesta positiva y un promedio de 640 kilos de maíz por hectárea. Y con este último trabajo que hicimos, también podemos decir que cuidamos el medio ambiente, ya que con este fertilizante reducimos un 21% las emisiones de gases de efecto invernadero y hay un mayor aporte de carbono, ya que aumentó un 23% con respecto al testigo. También hay menores emisiones netas, que son las emisiones brutas menos el secuestro de carbono, que se redujeron en un 30%. Y también, hablando en términos de eficiencia, hay mayor kilos de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido, ya que se incrementó en un 40%. Y cuando lo separamos en regiones, también podemos ver que hay una reducción de las emisiones en kilos de dióxido de carbono emitido, equivalente emitido por hectárea y por año, en las distintas regiones que varió entre 10 y 20%. Que a su vez es garantizado por la Alianza Fértil y Baja. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles, y bueno, si hay dudas, espero las preguntas. Muchísimas gracias.
todos. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes, a todos ustedes por conectarse a ver esta presentación, y a los organizadores, tanto a Agroconsultas Online como Profértil, por una vez más tenerme en cuenta e invitarme a participar de estas interesantísimas jornadas. En este caso, el tema que nos convoca es el manejo de la fertilización en los maíces de fecha de siembra tardía. Claramente, cuando nos encontramos ante una situación de la presencia de un evento, la Niña, como estamos atravesando durante esta campaña, tenemos muy consolidada información sobre el comportamiento de las precipitaciones que nos indican, como vemos aquí del lado izquierdo, que estas lluvias durante la primavera tardía tienden a disminuir por debajo de lo que es el promedio histórico de la región pampeana, con una intensidad que se acrecienta a medida que nos vamos hacia el este. Pero afortunadamente suele haber una recomposición de la misma hacia el verano, y los meses de enero, febrero y marzo solemos tener precipitaciones por arriba de la media. Este hecho, ¿no?, de un traslado de las lluvias de la primavera hacia el otoño hace de que aumente la superficie de siembras tardías, buscando cargar el perfil, sincronizar el periodo crítico del maíz con una mejor oferta de lluvias y por lo tanto dándole estabilidad a este insumo tan crítico para la producción del maíz. Si eso lo miramos a nivel regional, podemos encontrar comportamientos variables. Por ejemplo, esto en los últimos, si tomamos las precipitaciones de los últimos 20 años, en la estación experimental de INTA Pergamino, podemos ver que en aquellos casos donde hemos tenido un fenómeno del Niño, no hemos tenido mayores problemas de deficiencia de precipitaciones. En general, las lluvias suelen superar a lo que son las evapotranspiraciones, y cualquiera sea la fecha de siembra, tenemos un buen estado hídrico. Pero cuando nos toca a un proceso neutral, vemos que muchas veces la demanda del cultivo supera a las precipitaciones, y como promedio, ¿no?, de estos últimos 20 años, hemos visto que tuvimos un déficit de tendencia bastante pronunciado. Entre noviembre y febrero se suele ubicar, y es del orden de los 180 milímetros. Y más aún, cuando estamos atravesados por un fenómeno de la Niña, vemos que a partir de octubre empiezan a disminuir las precipitaciones. Estas tienen, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, cuando ocurre la floración de los maíces de fecha tradicional, vemos un descenso de las mismas, pero, ¿no es cierto?, hay una, digamos, la atmósfera, que siempre tiende a compensarse y a balancearse, tiende a mejorar esas precipitaciones hacia los meses de febrero y marzo. En los años La Niña hemos tenido, con las últimas 20 campañas, como promedio 200 milímetros, con algunos años de déficit muy intensos, como han sido los ya recordados 2008 y 2011, y donde precisamente el diferimiento de la fecha de siembra sirvió como un factor mitigador de estos procesos de sequía, y por lo tanto despertaron un poco el surgimiento de este nuevo sistema de producción de maíz. Aquí esto lo llevamos a una escala un poco más grande. Voy a poner el puntero como para poder señalar. Ahí está. Y vemos que si nosotros estamos atravesados por un fenómeno La Niña, que sería lo que vemos, digamos, en las columnas, en las filas del medio, esto es una corrida de modelo de simulación, del modelo DISAT, para distintas regiones de la Argentina, y podemos ver que cuando estamos atravesados por un proceso La Niña, cambia la situación de circulación atmosférica respecto de lo que es la normal. Los vientos alisios, que son los que se llevan la humedad desde América hacia Asia, tienden a intensificarse, y esto redunda en una disminución de las precipitaciones. Y, digamos, el efecto sobre las lluvias y como consecuencia sobre los rendimientos va a diferir en distintas regiones del país. La señal siempre es más fuerte en el este de la región pampeana. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en Córdoba, no tenemos grandes diferencias en las lluvias entre diciembre y febrero, y por lo tanto los rendimientos en fecha de siembra temprana y tardía tienden a parecerse, y no tienen gran diferencia respecto de si estuviéramos en un año con el fenómeno El Niño o un año neutral.
Pero cuando nos vamos a otras regiones, y particularmente a la zona núcleo o la zona litoral, es donde encontramos las mayores diferencias, y en estos años las siembras tardías verdaderamente tienden a aventajar a lo que son las fechas de siembra temprana. Es por eso que cuando tenemos este tipo de pronóstico hemos aprendido que la modificación de la fecha de siembra es una medida de manejo de singular impacto que nos permite estabilizar los rendimientos. Ahora, en lo concreto, ¿cómo rinden la fecha temprana versus la fecha tardía? Bueno, acá tenemos un análisis conjunto global de más de 890 parcelas de experimentación, cada una de ellas es promedio de 3 o 4 repeticiones, y aquí lo que se compara es el rendimiento de la fecha de siembra tradicional en el eje horizontal versus la diferencia entre de esta fecha tradicional con la fecha tardía. Si la diferencia es positiva, tiende a decir que las fechas tempranas rinden más, mientras que si es negativa, las fechas tardías, ¿no es cierto?, que son las que tienen mejores rendimientos. Lo primero que vemos es que si miramos la línea de tendencia, esta es significativamente diferente de cero. Eso significa que aún en el mismo sitio, con el mismo cultivar y la misma fertilización, el rendimiento de la fecha temprana y tardía tienen poco que ver entre sí. Esto significaría que están explorando ambientes diferentes. Y que esa habilidad competitiva de una fecha versus la otra se relaciona bastante bien con la productividad del sitio, con un punto de inflexión en el orden de los 10 a 11.000 kilos por hectárea. En parcelas extensivas estamos más cerca de los 10.000 kilos, en condiciones de microparcelas más hacia los 11.000, pero vemos que las fechas tempranas recién tienden a aventajar a las tardías en rendimientos superiores a este punto de inflexión. También encontramos casos, ¿no?, donde vemos que aún perteneciendo a ciclos húmedos, como por ejemplo podemos ver los asteriscos del año 2014, estos rombos que pertenecen al año 2015, o aún triángulos del último año lluvioso que hemos tenido, que fue la campaña 2018-2019, donde a pesar de la abundancia hídrica, vemos que hay diferencias negativas, es decir, mayor rendimiento de la fecha de siembra tardía. Y esto tiene que ver con una insuficiente fertilización nitrogenada. Muchas veces la fecha de siembra temprana no explora todo su potencial por un insuficiente ajuste de nitrógeno. De hecho, si la dosis agregada como fertilizante fue inferior a 90 unidades de nitrógeno por hectárea, casi siempre las fechas de siembra tardía rinden más que las tempranas. Esto tiene que ver con que la prolongación del barbecho y las mayores temperaturas que explora el cultivo favorecen la mineralización del nitrógeno, colocándolo en un piso más alto al momento de la siembra. Por último, podemos decir de que ambientes con restricciones, como vemos suelos de las series Ramallo o Saforcada, que son suelos o muy de textura muy fina en el caso de Ramallo, o muy arenosos en el caso de Saforcada, tienen, digamos, una baja capacidad de entrega diaria de agua, y entonces si colocamos en el periodo crítico en una etapa de alta demanda ambiental, como sería finales de diciembre, generalmente tenemos estreses hídricos todas las campañas. En cambio, las fechas tardías, que en general, digamos, ya bajan las temperaturas, baja la radiación solar y por lo tanto la demanda diaria es menor y está más en condiciones esos ambientes restrictivos de poder abastecer hídricamente al cultivo. Podemos decir entonces, volviendo al rango de rendimiento, que digamos por debajo de 8 o 9.000 kilos, claramente las fechas de siembra tardías sirven para colocar un piso a la producción. En niveles muy altos de potencial de rendimiento, por arriba de los 12.000 kilos, el potencial de las fechas tempranas se impone, y que en un rango de 9 a 12 toneladas es un poco la zona de decisión que en función del pronóstico climático y de las reservas de agua en el suelo, hubiésemos optado por una u otra fecha de siembra. Lo notable del caso es que estamos hablando de niveles de rendimiento muy altos, hasta 12 toneladas podríamos optar a priori por ir a una fecha tardía, lo cual nos demuestra que no tenemos un techo de rendimiento tan cercano como esperábamos en los primeros años que incursionábamos en este tipo de prácticas. En este caso, aquí están jerarquizados distintos factores de producción en cuanto a la importancia de un buen ajuste para obtener altos niveles de rendimiento. En la fecha de siembra temprana,
todo aquello que tiene que ver con los recursos es mucho más limitado. Barbechos cortos, bajas temperaturas, en general hacen que haya bajas disponibilidades de agua y de nutrientes en el suelo. También la calidad de implantación, y particularmente lo hemos visto en este año, con un septiembre muy frío, es un factor crítico en siembras tempranas. En las fechas tardías estamos mucho más holgados desde el punto de vista de los recursos, como consecuencia de ese barbecho más largo que estimula, digamos, la mineralización de nutrientes y favorece la acumulación de agua en el suelo, pero digamos, los factores reductores de rendimiento, como plagas o enfermedades, suelen verse sobreexpresados. Y es importante distinguir entre un maíz tardío, pero con antecesor barbecho, con antecesor legumbre, o a lo sumo una legumbre de cobertura, de lo que es estrictamente un cultivo de segunda con un antecesor gramínea, ya sea trigo o cebada. Eventualmente colza también podría asemejarse a esta situación, donde ese cultivo de segunda, sin un periodo de barbecho y de recomposición, debe iniciar su cultivo, y entonces ambos factores, tanto los recursos como los factores reductores de rendimiento, no se revisten una particular severidad, y entonces hay muchos puntos críticos para sortear. De modo que este maíz tardío es mucho más estable que el que podríamos denominar como un maíz de segunda. Desde hace varias campañas, de la campaña 2015-2016, nosotros venimos con nuestro grupo de manejo de cultivos, desarrollando experimentos de potencial de rendimiento, donde tratamos de ver, digamos, el aporte de distintos factores a de producción a la construcción de rendimiento en cada uno de estos sistemas. Y también tratando de cuantificar la brecha total entre un manejo básico y un manejo intensificado. Entonces, hacemos un doble esquema donde, partiendo de un manejo, un esquema de baja densidad con una fertilización limitada con fósforo y nitrógeno a la siembra, le vamos agregando factores de producción que en el término de los nutrientes tienen que ver con la refertilización de nitrógeno y con el agregado de azufre y zinc por vía foliar. Y también hacemos el esquema inverso, partiendo de un modelo completo, con todos los recursos en juego, y sacando factores de producción hasta dejar de nuevo un tratamiento básico. Esto nos permite construir este tipo de cuadros donde, digamos, como decíamos, para cada uno de estos tres sistemas podemos establecer cuál es la brecha de producción entre un manejo de mínima y un manejo intensificado, y el aporte de cada uno de estos factores a la construcción de ese rendimiento. Entonces vemos que en la fecha de siembra temprana la brecha es bastante alta. Esto tiene que ver con una baja disponibilidad de recursos al inicio, factor que ya mencionábamos, y digamos, un buen ajuste de prácticamente todas las variables tiene mayor peso que en la fecha de siembra tardía. En la fecha de siembra tardía la brecha se recompone fundamentalmente, o es de menor magnitud. Esto tiene que ver con un estándar, sobre todo de recursos y de nutrientes en el suelo, de mayor dimensión respecto de lo que es la siembra temprana, y podríamos decir de que factores como por ejemplo la sanidad tienen más importancia en fechas tardías respecto de fechas tempranas. Cuando nos vamos a un cultivo de segunda, de nuevo, los recursos vuelven a ser críticos porque los ha consumido o los ha inmovilizado el cultivo previo, y entonces volvemos a tener una brecha muy importante, ¿no es cierto?, entre un tratamiento de base y un tratamiento intensificado. Y podemos ver que es clave un buen ajuste y una buena recomposición de la nutrición. La refertilización nitrogenada respecto de un tratamiento solamente hecho a la siembra nos dio como promedio un 20% de aumento de productividad, remarcando la importancia y lo escaso que es este nutriente en los sistemas de doble cultivo de gramíneas. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con el azufre y el zinc, que están en un rango de su máximo aporte. Entonces es importante interpretar que son sistemas distintos y los factores claves para lograr alto rendimiento pueden llegar a diferir entre ellos. En región pampeana argentina y en todas las zonas con una prolongada historia agrícola, el manejo de la nutrición es un factor fundamental para conseguir un alto rendimiento del maíz. Y a este cuadro, digamos, tan vistoso de deficiencias, seguimos sumando casos de ejemplo, porque
así como poco tiempo atrás mencionábamos a nitrógeno, fósforo y azufre como elementos virtualmente deficitarios, y mencionábamos el caso del zinc, podemos ver que cada vez más hay reportes de otros elementos. Y hoy podemos sumar el potasio en la zona litoral, casos de deficiencia de magnesio o de boro, que en ensayos regionales empiezan a mostrar respuestas interesantes. Entonces, realmente hacer un buen diagnóstico nutricional en el cultivo de maíz se está volviendo algo complejo, ¿no es cierto?, donde, por supuesto, tenemos que conocer, hacer análisis de suelo, pero también conocer de manera lo más detallada posible nuestro sistema para estar atentos a poder detectarlas y corregir. Y cuando vamos a pensar en un diagnóstico nutricional, la primer gran división que tenemos que analizar entre los nutrientes es ver si estamos en presencia o estamos diagnosticando un nutriente móvil que se dirige hacia la planta siguiendo la corriente transpiratoria por medio de un proceso que se llama flujo masal, o de un nutriente poco móvil que más bien tiende a moverse, digamos, en pequeñas distancias dentro del suelo. En el caso de los nutrientes móviles, cuyos casos más representativos son nitrógeno y azufre, debemos tomar muestras de suelo hasta capas profundas, idealmente hasta 60 centímetros, prestar atención sobre todo a la demanda, que tiende a, digamos, determinar más la dosis óptima económica que la misma concentración de nutrientes en el suelo. Es decir, vamos a ser más certeros si miramos el potencial de rinde del cultivo que aún mismo mirando la concentración de ese elemento en el suelo. El valor de análisis a la presiembra es muy importante, pero es una foto que puede llegar a modificarse a lo largo de la estación de crecimiento. Por eso le damos importancia a otras variables que tienen que ver con un monitoreo del estatus nutricional a lo largo del ciclo de cultivo, que antiguamente se hacían midiendo nitratos en el suelo, y hoy más bien se hace utilizando a la planta como indicador y por colorimetría analizando su intensidad de verde, teniendo en cuenta que hay una correlación directa entre el contenido de clorofila, digamos, de la planta y la concentración de nitrógeno en la biomasa. Los nutrientes móviles tienen una muy alta interacción con el estado hídrico, el potencial de rendimiento nos va a cambiar los umbrales y, como muy bien nos contaba Mirta, son sistemas abiertos donde hay numerosos procesos, por un lado de ingreso provenientes de la mineralización, pero también de pérdida. Por último, su residualidad es bastante baja. Cuando estamos hablando de nutrientes no móviles, es todo lo contrario. Entonces, lo vamos a mirar solamente en la capa superficial, porque es poco frecuente que migren hacia capas profundas. Vamos a mirar sobre todo la concentración del nutriente del suelo, no tanto el nivel de rendimiento, que no suele cambiar los umbrales. Los valores de presiembra no son una cantidad, sino más bien un índice de cómo podría crecer ese cultivo en ausencia de fertilización. Si vamos a mirar un índice espectral, vamos a mirar más bien el crecimiento que la colorimetría, como decíamos con el caso de nitrógeno. Tienen menor interacción con el estado hídrico, eso significa que muestran en general respuestas más estables. No tiende a cambiar tanto el umbral con la demanda, sino con la mineralogía, y el efecto residual, ¿no es cierto?, es prolongado, lo cual facilita el manejo porque lo que no tome el cultivo en este año va a quedar disponible para el siguiente. Siempre, digamos que pensamos en manejar una gramínea, vamos a comenzar por el nitrógeno, que es el que demandado en mayores cantidades y que tiene un mayor impacto en el rendimiento. Y en Argentina, desde hace mucho tiempo, digamos, venimos usando un lenguaje común para diagnosticar nitrógeno que tiene que ver con sumar la cantidad de nitrógeno en el suelo más el agregado por fertilizante para llegar a un determinado objetivo de nitrógeno. Ese objetivo de nitrógeno cambia con el potencial de rendimiento. No es lo mismo nutrir a un maíz de 10 toneladas que con 150 unidades de nitrógeno en suelo más fertilizante vamos a estar bien, que uno de 14 donde vamos a requerir mayores cantidades según nuestros ajustes en el orden de 200 a 200 unidades de nitrógeno. ¿Qué pasa con el maíz tardío? ¿Cambian los umbrales? Nuestra experiencia nos indica que no cambian tanto, sino que más bien tenemos un punto de partida más alto. Así como
Los maíces tempranos podemos empezar comúnmente con 20, 30, 40, 50 unidades de nitrógeno. En general, los maíces tardíos, ¿cierto?, tienden a tener un nivel superior al inicio, al momento de comenzar su ciclo. Vamos a ver después cuáles son esos valores, digamos, en general para la zona núcleo. Pero lo que es muy importante es que muchas veces el rendimiento del maíz tardío ha sido limitado por, digamos, una subestimación de su potencial productivo. Se lo pensaba como un cultivo que no iba a pasar los 8 a 9 mil kilos, y por lo tanto se le asignaba un cultivar, digamos, de baja tecnología, de bajo potencial, en densidades bajas y con una insuficiente fertilización. Y entonces a sitios que bien manejados hubiesen tenido un alto potencial de rendimiento, se los condicionaba de entrada, ¿no es cierto?, por una limitación de manejo. Cuando hemos aprendido que tienen potenciales en muchos casos bastante similares a los tempranos y se ha empezado un proceso de intensificación, sin lugar a duda que responden muy bien, y si llegásemos a tener una primavera seca, habitualmente con niveles superiores de rendimiento a los tempranos. Esta medición de nitratos en el suelo al momento de la siembra, que nos da, como decíamos, una foto del inicio de campaña, puede ser complementada con una estimación de la mineralización, que uno de los indicadores que permite cuantificarla es el valor del nitrógeno anaeróbico, que sería una especie de índice que nos dice cuánto, en alguna medida, o nos señala cuánto se podría llegar a mineralizar a lo largo del ciclo de cultivo. Si estamos en valores bajos, digamos por debajo de 50, estos umbrales los mantendríamos, y si estamos en valores un poco más altos, podríamos descontar unidades de nitrógeno en la fertilización sin riesgo de estar perdiendo rendimiento. Ahora, ¿cuáles son los valores concretos, ¿cierto?, de estos parámetros? Y para esto me voy a valer de una información del Laboratorio Suelo Fértil, que con mucha gentileza me han suministrado Amancay Herrera y Roberto Rotondaro, y a ellos quiero especialmente agradecerles por esta valiosísima información de las últimas 3 campañas, donde podemos ver graficados la variación. Podemos tomar un punto de partida del mes de septiembre, cuando se siembran los maíces tempranos, y diciembre, cuando se sembrarían los maíces tardíos, y vemos que algunos parámetros tienden a cambiar como consecuencia de esas mayores temperaturas y de la prolongación del barbecho de un periodo de acumulación, como mencionamos ya durante esta presentación. Entonces, en el caso de los nitratos, vemos que en promedio de las últimas 3 campañas pasaba de un valor de 62 a 94. Entonces tendríamos unas 30 unidades más de nitrógeno, que aunque ajustemos al mismo valor de oferta total, podríamos reducir la dosis, ya que tenemos un mayor aporte de parte del suelo. Y lo que es importante de ver, que ese disparo de la mineralización se produce sobre todo a partir del mes de noviembre. En el caso del valor de fósforo Bray, la cuestión que es bastante interesante es que también vemos un incremento de los valores a partir del mes de noviembre y sobre todo en el mes de diciembre. Esto podría atribuirse a alguna mineralización a partir de fracciones de fósforo orgánico, y que si nosotros realmente queremos hacer un seguimiento año a año de cómo evolucionan los niveles de fósforo en el suelo, sería deseable tomar las muestras hasta el mes de octubre. Mientras que nitrato, por supuesto, lo tenemos que hacer lo más cerca posible del momento de la siembra. Por último, el valor de nitrógeno anaeróbico, vemos que es una medida atemporal, porque nos dice el potencial de mineralización, pero que en la zona núcleo, con campos muy agriculturizados, mayormente nos encontramos como valores bajos. Yo decía que debería haber un mínimo de 50 para estimar una mineralización que nos permita reducir los ajustes que hacíamos cuando solo tomábamos el valor de nitrato. En este caso vemos que prácticamente todos los meses del año, en promedio, nos encontramos con valores debajo de 40. Otro punto a destacar es que muchas veces, de manera intuitiva, no se analizan a veces los lotes y se dice, bueno, para, por ejemplo, una fecha de septiembre, suelo tener 50, 60 unidades de nitrógeno, se toma un valor estándar sin hacer análisis de suelo, y lo mismo se hace, ¿no es cierto?, para el mes de diciembre. Pero fíjense lo que son las barras de error. Esta barra de error yo he puesto por una cuestión de escala solamente el límite inferior, pero también existe un límite superior. Entonces nos podríamos estar encontrando, ¿no es cierto?, con un intervalo de confianza del orden de los 25 unidades de nitrógeno
hasta prácticamente 150. Entonces, si nosotros pretendemos adivinar, podemos poner un valor medio, pero nuestro lote puede estar muy lejos de la media. Entonces hay que medir el nitrógeno para hacer diagnósticos realmente certeros. Lo que sí puede cambiar, decimos que no cambia el valor de nitrógeno anaeróbico, pero sí podría llegar a estar cambiando el aporte por mineralización por cada punto de NAN, digamos, ¿no? Vemos que para un maíz de siembra tardía, en general, los valores de mineralización esperable en kilos de nitrógeno son mayores que en siembras tempranas, y esto por supuesto tiene que ver con la temperatura. De todos modos, con valores por debajo de 40, como decíamos, la mineralización esperable es bastante baja y por lo menos en una zona con tanto historial de cultivos y larga historia desde la última pradera como la zona núcleo, vemos que es un proceso del cual no podemos contar tanto respecto de la mineralización. Otro punto que es interesante, ¿no es cierto?, y importante tener en cuenta a la hora de hacer diagnóstico de nitrógeno, es que si bien, digamos, manejamos curvas como presentaba anteriormente, que son modelos regionales y que se repiten con un comportamiento medio en distintos lugares de la zona núcleo y del país, que muchas veces ese comportamiento es específico y está relacionado con la genética y a veces con la densidad. Acá, por ejemplo, vemos un experimento hecho en la campaña pasada con 3 materiales de maíz, donde evaluamos la interacción entre nitrógeno y densidad. Y podemos ver cómo, en este caso en fecha de siembra temprana, pero también en fecha de siembra tardía, había un cultivar que era el de mayor potencial de rendimiento que tenía más respuesta a la fertilización que el resto. Reforzando este aspecto de que muchas veces la respuesta de nitrógeno está inducida por demanda. Y que si analizamos 3 densidades, fíjense lo que pasa, ¿no es cierto?, con la densidad. Cuando estamos en una fecha de siembra temprana, la densidad ideal en este caso sería de 90.000 plantas. Fíjense que 90.000 plantas es lo que más rinde si tenemos una buena provisión de nitrógeno. Pero si ese nitrógeno es bajo, termina siendo la de menor rendimiento. O sea, cuando nosotros aumentamos la densidad, aumentamos la competencia por recursos. Entonces es necesario, o podemos, si el híbrido tiene una respuesta positiva a la interacción nitrógeno por densidad, puede responder bien, pero mientras sea acompañado de recursos. Cuando vamos a una fecha de diciembre, en general tenemos plantas más grandes, de mayor porte, entonces la densidad óptima es de 75.000. Cuando encontramos la densidad óptima, maximizamos la respuesta a la fertilización nitrogenada. Fíjense que en esta combinación, 220 unidades de nitrógeno y 75.000 plantas, tenemos un rendimiento muy superior al resto de las combinaciones. Y fíjense que llega a 14.000 kilos de rendimiento, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de problema, aún en un material de ciclo completo. Entonces, muy importante ajustar las variables de manejo a la par de la fertilización y no limitar de antemano la expresión de rendimiento, porque las fechas de siembra tardía, que generalmente están más cómodas desde el punto de vista hídrico, también tienen muy buena respuesta a la fertilización. Luego, como decíamos, en posemergencia tendemos a utilizar ya no los valores de análisis del suelo, sino más bien el cultivo como indicador. Y acá tenemos distintos ajustes de valores de un índice de suficiencia de nitrógeno que se utiliza analizando o se mide analizando de manera relativa una parcela que termina siendo deficiente de nitrógeno con baja fertilización o sin fertilización directamente respecto de una franja de referencia que no tiene limitaciones de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, vemos que en un caso de un maíz temprano, que con un déficit menor a 100 milímetros, un déficit hídrico menor a 100 milímetros, o sea que no tiene un déficit importante, cuando llegamos a un estado de entre 6 hojas, por ejemplo, 8 hojas, donde empezamos a tener sensibilidad y expresión ya de la deficiencia de nitrógeno, tendríamos una respuesta del orden de alrededor de 8 kilos de nitrógeno, ¿no es cierto?, podríamos agregar por cada punto de índice de suficiencia debajo de un valor de 1. Cuando vamos a un cultivo de siembras tardías, que en general tiene una mejor provisión de nitrógeno por mineralización del suelo, deberíamos agregar alrededor de 6,5 unidades de nitrógeno por cada unidad de índice de suficiencia
por debajo, ¿no es cierto?, de 1. Y en el caso de un maíz de segunda, su antecesor trigo, que es el que tiene mayor necesidades de nitrógeno y una deficiencia en general más intensa, solemos tener entre una respuesta al agregado de 8 a 10 unidades de nitrógeno por cada unidad de índice de suficiencia debajo de 1. Ahora, ¿cuál es el umbral que a nosotros nos dispara la decisión de refertilización? Nosotros vemos que eso ocurre en los tres sistemas cuando el índice de suficiencia del lote se separa en alrededor de un 4% respecto de la franja de referencia. Es decir, cuando la lectura con el valor de SPAD o con un NDVI o con algún índice de clorofila que calculemos con una imagen espectral tiene una diferencia mayor al 4%, entonces dispararíamos la decisión de refertilización. Y la cantidad de unidades de nitrógeno que agregaríamos es la que mostramos en esta ecuación. Alrededor de 6,5 unidades por cada punto de índice de suficiencia, y en el caso del maíz de segunda, con entre 8 a 10 unidades de nitrógeno por cada punto de diferencia en el índice de suficiencia de nitrógeno. Ahora, es raro que a nivel de campo tengamos, ¿no es cierto?, una situación de no fertilización. Lo normal es agregar algo, ¿no es cierto?, al momento de la siembra, por ejemplo, un ajuste a 150 unidades de nitrógeno entre el suelo y fertilizante, y entonces nos podemos hacer la pregunta de si habiendo ajustado a 150 unidades al momento de la siembra, y eso comparado con la franja de referencia, ¿cuándo se llega, en qué estado fenológico se llegaría a tener este 4% en el índice de suficiencia de nitrógeno que dispararía las decisiones de refertilización? Y eso lo solemos tener en etapas más o menos avanzadas, en el maíz temprano, entre 8 a 10 hojas, casi siempre por arriba de 8 hojas en el maíz tardío de primera, que está relacionado con un momento donde digamos, la tasa de crecimiento del cultivo es muy activa, ya cuando es un periodo avanzado donde ya ha acumulado mucha biomasa, y en un maíz de segunda, mientras no tenga un déficit hídrico demasiado pronunciado, en el estado de 4 a 6 hojas ya solemos encontrarnos con una diferencia del 4% en el índice de suficiencia entre la franja de referencia y un cultivo o una parcela que fue ajustado a 150 unidades de nitrógeno entre suelo y fertilizante. De modo que, aún habiendo fertilizado relativamente bien, vemos que en estos sistemas que son tan exigentes, el nitrógeno rápidamente no nos alcanza, ¿no? Bueno, otras cuestiones aquí de interacciones entre manejo y fertilización, esto lo voy a pasar rápido, pero acá podemos ver experimentos donde, digamos, algunas cuestiones que a nivel tecnológico se van desarrollando y que nosotros analizamos desde el punto de vista de la nutrición. En este caso, el acercamiento de la distancia entre hileras. ¿Cuándo 35 pudo significar una mejora respecto de 70? Bueno, esto se logró con bajas densidades, donde el cultivo no tenía una sobrecobertura tan pronunciada, y con un alto nivel de fertilización nitrogenada. Fíjense que con densidades altas no hay ventaja de 35, y con nitrógeno escaso menos todavía, porque lo que hace, digamos, una siembra en hileras estrechas es acelerar el cierre del entresurco y aumentar la competencia entre las plantas. Entonces, solamente en densidades bajas y con un nitrógeno en abundancia es que eso significó una mejora, digamos, en el cultivo. De modo que estos sistemas nuevos que van surgiendo pueden cambiarnos a nosotros las decisiones de fertilización, y es importante estudiar las interacciones que existen entre nutrición y manejo. Ahora, así como ya lo mencionó Mirta, esto, cuando nosotros nos vamos hacia fechas más tardías, exponemos el cultivo durante sus etapas tempranas a mayores temperaturas, la fertilización también cae en un momento del año, ¿no es cierto?, donde la condición de temperatura y humedad es diferente, y el proceso de pérdida que suele verse, digamos, motorizado y estimulado en fechas tardías, generalmente suele ser el de la volatilización. ¿Qué factores ambientales modifican la volatilización? Bueno, digamos, la fuente y la dosis, fuentes ureicas en altas dosis son más propensas, se producen siempre que no se incorpore el fertilizante, que se aplique en superficie, y cuanto más residuos haya en superficie, la enzima ureasa está ligada al carbono. Sí.
La enzima ureasa está ligada al carbono y por lo tanto, cuanto mayor sea la presencia de residuos, más probables son las pérdidas. Hay factores ambientales, como por ejemplo que pasen muchos días entre la aplicación y la lluvia, altas temperaturas, bajas humedades relativas o presencia de viento, eso que barre la capa límite y favorece también el proceso de volatilización. Y también hay factores de suelo que tienen que ver con el contenido de materia orgánica, la textura, la capacidad de cuanto más arenosos y más baja es la materia orgánica, mayor propensión hay a tener pérdida, la capacidad de intercambio catiónico, cuanto más baja es, mayores son las pérdidas, suelos alcalinos, baja capacidad buffer y la actividad ureásica que está relacionada con la presencia de residuos en superficie y cobertura son todos factores que la intensifican. Pero voy a hacer hincapié sobre todo en los efectos de la temperatura. Nosotros hemos medido que, en primer lugar, cuanto más alta sea la dosis en una aplicación única, mayor es la pendiente y el nivel de pérdidas de nitrógeno que tenemos por volatilización. Los suelos tienen mayor capacidad de retener amonio, ¿no es cierto?, en dosis bajas, porque la SiC, la capacidad de intercambio catiónico, tiende a saturarse, y entonces, digamos, cuando aplicamos una dosis más alta, no solamente en cantidad, sino también proporcionalmente, las pérdidas tienden a aumentar. Y la temperatura es uno de los factores más determinantes en influenciar este nivel de pérdida. Por eso es que mencionamos el proceso en fechas de siembra tardía. Vemos que el proceso comienza a hacerse importante cuando la temperatura media del aire está por arriba, la temperatura media diaria del aire está por arriba de una temperatura base del orden de los 11 a 12 grados centígrados, y que, por ejemplo, para una dosis en el rango de 100 a 120 unidades de nitrógeno por hectárea en forma ureica, tienden a aumentar según una función en el orden de 200 gramos de nitrógeno por hectárea y por día por cada grado centígrado por arriba de esta temperatura media. Entonces, cuanto más tardía sea la fertilización en ausencia de una lluvia cercana, mayor importancia tenemos que darle a alguna medida de manejo que nos permita mitigar alta propensión y alto riesgo de pérdida. Bueno, acá hay algunos de los experimentos de desarrollos que hemos realizado probando inhibidores y tecnologías de aplicación. Por ejemplo, en este caso, un experimento de siembra temprana con fertilización el 28 de noviembre. Podemos ver en este caso el agregado de un inhibidor de la volatilización comparado, ¿no es cierto?, con lo que es digamos, el inhibidor doble, que sea NBPT más NPPT, en distintas concentraciones de inhibidor, y comparado, ¿no es cierto?, con lo que es el inhibidor tradicional y lo que serían fuentes líquidas, que en general se los asocia a menores pérdidas de nitrógeno. Podemos ver que el inhibidor en general sirve para mitigar las pérdidas. Cuanto mayor sea la concentración, mayor es el efecto, y que aún los líquidos, que generalmente tienen un poco menos pérdidas que las ureas, sin la presencia del inhibidor pueden estar expuestos a volatilización. Cuando nos vamos a siembra tardía, los mismos tratamientos en la misma campaña, podemos ver que para todos los tratamientos la magnitud de esas pérdidas aumenta. Y otro factor que es importante, si nosotros miramos la dinámica de pérdidas por volatilización, ya desde el día 1 empiezan a producirse. Habitualmente, en algunos casos suelen decirse de que por las primeras 48, 72 horas no hay demasiadas pérdidas, porque el nitrógeno todavía está en forma amoniacal, pero vemos que cuando la condición es muy agresiva, esas pérdidas empiezan muy temprano. Podríamos estar teniendo cerca de 10 unidades de nitrógeno ya en el primer día, en las primeras 24 horas, y hasta 15 unidades de nitrógeno en el segundo día. Las pérdidas son máximas entre el día 2 y el día 5, y se pueden prolongar incluso 20 días después de la aplicación. Vamos, por último, para finalizar esta parte del nitrógeno, a mencionar brevemente que los maíces de segunda con antecesor trigo son especialmente exigentes en nitrógeno. Es un elemento que está agotado e inmovilizado por el consumo del cereal de invierno, y este es un experimento de la campaña pasada donde comparamos contra un testigo sin nitrógeno, solamente rendía 4.600 kilos,
como consecuencia de esa limitación, con una fertilización orgánica muy completa, como sería 10 toneladas de guano, lograba revertir este estado, digamos, de deficiencia nutricional, y con el agregado de nitrógeno incorporado, podemos ver que hasta 184 unidades de nitrógeno prácticamente tenemos una respuesta lineal. Estos serían 400 kilos de fertilizante como urea, lo cual nos da una idea de la magnitud de la deficiencia. No podemos esperar mucho desde el punto de vista de la disponibilidad inicial o la mineralización del sistema, y prácticamente deberemos entregar todo el nitrógeno como fertilizante. En este caso tampoco los inhibidores son de tanta utilidad, lo que es mejor es incorporar los residuos, incorporar el nitrógeno por debajo de los residuos. Vamos a hablar dos palabras respecto de fósforo para no hacerlo tan prolongado, y vamos a dejar probablemente el resto de los nutrientes para la etapa de pregunta. Aquí en este caso, como decíamos, fósforo está un poco en las antípodas respecto de lo que es el nitrógeno, no tiene que ver tanto con la intensidad de verde o el contenido de clorofila, sino que más bien está asociado al crecimiento inicial, al desarrollo de las raíces. Cuando vemos una deficiencia, como se ve muy bien aquí en la foto, vemos que la planta crece menos. El reservorio es la fracción mineral del suelo. El fósforo, ¿no es cierto?, como otros nutrientes de baja movilidad, digamos, las plantas generalmente tienden a capturarlo por el proceso de difusión, y en este tipo de nutrientes, ¿no es cierto?, que se mueven poco, los análisis del suelo son la variable fundamental de diagnóstico, sin mirar tanto el rendimiento. Generalmente hay mejores respuestas cuando el fertilizante se localiza, de manera para facilitar el acceso a las raíces, pero con la limitación de no aplicar dosis demasiado altas junto a la semilla, porque podrían causar fitotoxicidad. Con el fósforo, y a la hora de hacer diagnósticos, nos encontramos con un problema recurrente, que es que ante la práctica habitual de fertilización en línea, hoy encontramos una variabilidad espacial muy grande a nivel de microescala, que hace que cada vez que tomemos una muestra sobre una línea de fertilización anterior, nos encontremos con distorsiones en los valores. Esto fue muy bien documentado, ¿no es cierto?, en el caso de algunas experiencias de campo, como este ensayo de larga duración, conducido por la Universidad de Kansas en Estados Unidos, donde ellos muestran que a la hora de aplicar el fertilizante al boleo, no tienen grandes diferencias de concentración de fósforo en el suelo, en el surco o en el entresurco. Pero cuando lo hacen de manera bandeada, encontramos un contraste muy marcado. Entonces, si la muestra de suelo cae en este lugar, evidentemente tenemos valores altos que están por arriba del valor más frecuente del lote, pero nosotros no lo podemos identificar. Entonces, hay que hacer, a la hora de muestrear, muestreos muy detallados, cuidadosos, evitando líneas de fertilización en lo posible, sabiendo que vemos la del último año, pero en alguna de años anteriores necesariamente vamos a tomar una muestra. Tiene que haber un número mínimo para tratar de diluir esas muestras que nos vayan cayendo, ¿no es cierto?, adentro de la muestra que estamos tomando, y en muchos casos nos puede pasar, tenemos que tomar los valores en realidad con, digamos, mirarlo dentro de una serie de datos de medición. Es decir, porque muchas veces pasa, y a nosotros nos pasa también, a veces a la hora de elegir un sitio para hacer un experimento, por ejemplo, de fuente de fósforo, un lote que sabemos que tiene una historia de balance negativo y pobre fertilización, nos termina dando un valor alto. Y eso puede tener que ver con precisamente un problema de muestreo. Pero si nosotros miramos los últimos 3 o 4 análisis que se han hecho en el campo, vamos a poder detectar posiblemente si realmente ese valor se encuentra dentro del rango esperable o nos estamos yendo para arriba producto de esta gran variabilidad especial. Bueno, aquí podemos ver un grupo de experimentos de fuentes fosforadas que hemos hecho en las últimas campañas, en los cuales evaluamos el efecto de distintas combinaciones de nutrientes. Hay un mayor número de ensayos en la siembra temprana que en la tardía, no, digamos, por ahí la siembra tardía es un número escaso, pero me pareció interesante como para ejemplificarlo,
que cuando nosotros comparamos la respuesta en el agregado de nitrógeno versus NP, en la fecha de siembra temprana, tenemos una respuesta muy importante, es superior al 20%, y en la fecha de siembra tardía tiende a ser un poco más escueto. Esto tiene que ver con que, evidentemente, la mayor temperatura favorece la difusión de fósforo y también el crecimiento de la planta es más agresivo, con lo cual depende un poco menos del efecto arrancador. No obstante, muchas veces la respuesta a fósforo, y como vemos en este experimento de sistema, ha sido condicionada por otros factores de manejo. Este es parte de un proyecto de también larga duración que estamos haciendo con el criadero ACA y que nos muestra, por ejemplo, distintos tratamientos, niveles de fertilización en fecha de siembra temprana y tardía. Y cuando analizamos la respuesta a la fertilización, que incluyó distintos niveles de fósforo, sobre un tratamiento que tenía un manejo base, un manejo intermedio o un manejo optimizado, fíjense lo que nos pasa en la fecha de siembra tardía. Cuando mejoramos un poquito la fertilización, que en este caso pasábamos de un valor, por ejemplo, de 70 unidades de MAP a 130 unidades de MAP, no teníamos mayores respuestas. Pero cuando pasamos a un tratamiento optimizado, tuvimos una respuesta muy importante y en 2 de los híbridos. Y esto muchas veces tiene que ver no solo con la mejora en el nivel de fertilización fosforada, sino con otras variables asociadas. Es decir, en este caso, no solo se mejoró la fertilización fosforada, sino que se agregaron otros nutrientes que generaron una interacción positiva y también se aumentó la densidad de plantas. Muchas veces la respuesta al tardío, entonces a la nutrición, y particularmente a la nutrición fosforada, tiene que ver con que, digamos, ya el resto de las variables de manejo no acompañan el potencial de la fertilización. Como decíamos al principio, se usan densidades bajas, híbridos de una genética que quizá no tiene todo el potencial, los peores lotes, y muchas veces terminan siendo variables asociadas a la productividad que la limitan y no permiten que la respuesta se exprese, ¿no es cierto?, en su verdadera dimensión. Pero no cabe dudas, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros seguimos una correcta estrategia de fertilización fosforada a lo largo del tiempo, vamos generando una mejora en las condiciones de los niveles de fósforo en el suelo que van creando una residualidad de la fertilización que genera condiciones productivas más favorables para todos los cultivos de la rotación. Esto lo podemos ver ejemplificado en nuestros experimentos de larga duración. Aquí, digamos, les muestro los resultados de un experimento que venimos conduciendo desde hace 14 campañas con Profértil en la localidad de Arribeños, donde el primer año que comenzamos un maíz, en el año campaña 2006-2007, hace ya 14 años atrás, tuvimos una respuesta del 49,5% entre el mejor tratamiento, que era el de reconstrucción, y el testigo que no se fertilizaba. 14 años después, esa brecha se elevó al 117%. Esto tiene que ver con que el hecho de generar una buena estrategia de fertilización permitió acumular una residualidad que hizo crecer año a año los rendimientos, cada cultivo encontraba una mejor condición productiva. Mientras que los testigos, los tratamientos de baja fertilización, se fueron empobreciendo y, por el contrario, acumulamos, ¿no es cierto?, una deficiencia creciente. A lo vez que los menores rendimientos también van generando una condición de fertilidad física y biológica que tiende a ser más deficitaria. Y en ese punto, el maíz tardío cabe hacer una reflexión. Si decíamos que el maíz tardío rinde igual, o a veces en una condición restrictiva de un año seco tiende a rendir incluso mejor que un maíz temprano, pero aprovechando las mayores temperaturas, su mayor velocidad de crecimiento, lo fertilizamos menos, en realidad lo que vamos a hacer es generar un balance más negativo todavía, lo cual va a estar condicionando los resultados a mediano plazo. Por lo tanto, siempre, ¿no es cierto?, un poco nos inclinamos por una estrategia de balance, de tratar de al menos retornar al sistema a lo que nos estamos llevando con los granos y de ese modo, ¿no es cierto?, no ir empobreciendo nuestro sistema. Bueno, con esto yo voy finalizando mi presentación. Vamos a dar un espacio para que se sumen Ramiro y Mirta y estar a disposición para las preguntas que nos puedan llegar a realizar. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, por la excelente presentación. Lo mismo, Mirta. Estuvimos siguiéndolos atentamente a los dos. Siempre es un gusto poder escucharlos. Yo saludo a la audiencia, que recién ingreso a la reunión, y voy a ingresar solo en calidad de moderador, porque, bueno, hay consultas para ambos, así que es lo más justo que tengan alguien que se las realice. Así que, si les parece bien, ya nos metemos de lleno en las consultas. La primera consulta para Mirta, ¿sí? Mirta, si podría indicar bajo qué condiciones se alcanzan niveles de volatilización de un 30% del nitrógeno. Creo que mostraste alguna información al respecto. Sí. Y esa misma persona, en esa pregunta, sí, consulta si podría indicar cuál es el costo relativo de Netotal Plus en relación a la urea. Ok. Sí, altas condiciones de volatilización se alcanzan según las condiciones climáticas, sobre todo lo que es la temperatura, obviamente la falta de precipitaciones, y también influye mucho el rastrojo en superficie y el tipo de suelo. Los suelos más arenosos tienden a volatilizar más que los suelos más pesados. Y por supuesto, el rastrojo lo que influye es en lentizar esa incorporación de la urea, y por lo tanto todo el proceso de hidrólisis comienza en la superficie. Abajo del rastrojo vas a tener mayor humedad y también hay mayor microorganismo. Entonces, todo esto hace que ese proceso empiece en superficie y pueda haber problemas de volatilización. Pero sobre todo es la temperatura. Bien lo mostró Gustavo en un gráfico en unos slides atrás, que realmente la temperatura influye muchísimo en lo que es la volatilización. Siempre, como siempre lo recalco, es en aplicaciones en superficie. Cuando está bien incorporada la urea, las probabilidades de volatilización disminuyen muchísimo. Y también hay ensayos hechos por Gustavo, en el cual muestran que una mala incorporación sí tiene problemas de volatilización. Por eso la incorporación tiene que estar bien hecha. Y si no, usar alternativas como es el N-Total Plus. En cuanto al costo, el costo está alrededor entre 12 y 15% de diferencia con respecto a la urea. Pero cabe resaltar que continuamos teniendo un 46% de nitrógeno, mucho más que otros fertilizantes nitrogenados que quizás también están más o menos en los mismos valores. Pero hay que resaltar que esto tiene 46% de nitrógeno protegido. Así que es importante esto. Y como vimos, las diferencias promedios andan alrededor de 640 kilos de maíz por hectárea, que paga completamente ese 12 a 15% de diferencia. Genial, gracias Mirta. Sí, yo tomé nota casualmente de ese gráfico que mostró Gustavo, que es en donde mostraba que el mayor impacto en la volatilización era la temperatura, y corregime, sí, Gustavo, pero era algo así como 200 gramos de nitrógeno por hectárea por cada grado por encima de los 12, por cada grado que superaban los 12 grados, si no recuerdo mal, para aplicaciones de entre 110 y 120. ¿Puede ser así, Gustavo? Exactamente, es como una temperatura base a partir de la cual el proceso de volatilización se hace mucho más activo y mucho más importante. Y efectivamente tenía una relación directa con la temperatura. Por eso, nosotros en la zona núcleo, norte de Buenos Aires, estábamos acostumbrados a medir pérdida en los ensayos históricos del orden del 15%, 20% en fechas tempranas, y cuando pasamos a fechas tardías, realmente empezamos a encontrar valores, como bien mencionaba Mirta, del orden del 30, 40%, o sea, ¿cómo puede ser? Y claro, lo que pasa es que en esas fechas de diciembre el cultivo es fertilizado a temperaturas que serían normales, como podíamos encontrar, por ejemplo, en el norte de Santa Fe durante la primavera. Nos estamos exponiendo a una situación mucho más favorable, digamos, sí, a la ocurrencia del proceso. Sí, y como bien mostró Gustavo, las mayores pérdidas ocurren en los primeros días. Muchas veces dice, bueno, al tercer día llovió más de 10 milímetros, se incorporó.
No, pero las principales pérdidas ocurren al principio. Uno cuando aplica el fertilizante, esas 24 horas, 48 horas, ahí es donde se ve el pico de volatilización. Más que nada por el tema del pH de la solución del suelo, en donde cuando arranca el proceso de hidrólisis de la urea, el pH se torna alcalino, y eso es fundamental para el equilibrio en las concentraciones de amoníaco y amonio, ese equilibrio que hay en la solución, que se torna para el lado del amoníaco, que es precisamente la molécula que se volatiliza. Entonces es fundamental en los primeros días que si no hay una incorporación inmediata por lluvias mayores de 15 milímetros, realmente lo más aconsejable es usar un fertilizante estabilizado como el N-Total Plus. ¿Y cuáles son los niveles de reducción de ese 30%, Mirta o Gustavo, si los tienen medidos? O sea, por usar N-Total Plus, de 30%, ¿a cuánto podemos Nosotros bajar? hemos medido por el uso de este tipo de fuentes en una situación extrema, nosotros, por ejemplo, donde teníamos pérdidas del 40%, reducirlas al orden del 10%, ¿no? Que es un valor aceptable para una condición, como decíamos, extrema, ¿no? Y hay un trabajo, ¿no es cierto?, que bueno, es bastante interesante, es muy interesante leerlo, que hablaba de volatilización, que discutía si es el aumento de pH el que produce la volatilización, o el pH aumenta porque se está produciendo, ¿no es cierto?, volatilización de nitrógeno. Claro. O sea, que decía que probablemente porque hay ya amoníaco, ¿no es cierto?, en contacto con, digamos, o dentro del suelo, si lo hubiese incorporado, y en ese caso no voy a tener problema porque es un gas y no se me va a escapar, o en la superficie del suelo, el pH aumenta porque se está produciendo amoníaco. Es decir, que ya el aumento de pH es un indicador de volatilización, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco afirma la idea de que la volatilización es un proceso explosivo que se produce muy rápido, ¿no es cierto? Porque después con los días ya empieza a pasar a nitratos y bueno, empieza a estabilizarse. Exactamente. Bien, perfecto. Y si lo multiplicamos por los pesos, da un poquito de escalofríos. Bien, seguimos con la siguiente consulta. Para Mirta, si tienen medido cuál es el beneficio, en términos de rinde, de usar N-Total Plus versus urea, según cómo hayan sido las condiciones ambientales. Ya sea sequía y alta temperatura versus, por ejemplo, buena disponibilidad hídrica y menores temperaturas. O entre un cultivo de trigo y uno de maíz. ¿Cuál es el beneficio del N-Total Plus? Bueno, a ver, el proceso de volatilización, como bien decía, depende de muchas condiciones. Las condiciones de clima, de temperatura, de precipitaciones y también las condiciones de suelo. Lo que nosotros tenemos es estas redes de ensayos realmente muy potentes, y a esta persona lo invito a que entre a la página de profertil.com.ar, porque ya cambiamos la página, así que también lo invito porque es una página nueva, en donde están las redes de ensayos. En cada ensayo se va a abrir un PDF con las condiciones del análisis del suelo, las condiciones de precipitaciones, el rendimiento de cada ensayo y de cada zona. Tenemos casi 100 ensayos de maíz en toda la República Argentina. Yo cuando mostraba el mapa decía 47 localidades porque tenemos muchos ensayos repetidos en las localidades. Entonces son 47 localidades, pero casi 100 ensayos en toda la República Argentina de maíz. Y a su vez tenemos también red de ensayos de trigo y también tenemos algunos ensayos de otros cultivos. Así que en cada uno van a tener desplegados en el PDF las diferencias que hemos encontrado en esa región, con ese lote y ese año. No hemos hecho un análisis, como bien está preguntando, en donde tomamos los años secos, sino lo que hicimos es esto, evaluar cada región, porque también depende mucho de las condiciones del suelo, las condiciones del año. Entonces es más complejo y preferimos
hablar, por un lado, en promedio o por regiones, o bien mostrar el ensayo por localidad. Porque claramente, digamos, no tiene discusiones que cuando pasamos a fechas tardías es un sistema muy diferente, ¿no? Que no podemos analizarlo bajo la óptica del manejo habitual que hacíamos en siembras tempranas. Exacto. Genial, muchas gracias. Otra pregunta para Gustavo, de Julián, dice, respecto de la tabla comparativa entre nutrientes móviles y no móviles, pregunta si medir NDVI en un cultivo para nutrientes no móviles tiene alguna utilidad práctica. Es decir, ¿se puede realizar alguna corrección de aplicación de estos nutrientes según los valores que arroje el NDVI durante el cultivo? Y de ser así, ¿qué metodología para la toma de decisión propone? Yo creo que el NDVI, o sea, como decíamos, el fósforo particularmente incide en el crecimiento de la planta, ¿no? Cuando una planta tiene una deficiencia de fósforo, ¿por qué rinde menos? Básicamente porque captura menos recursos, ¿eh? Tiene menor biomasa aérea, menor biomasa radicular, entonces tiene una deficiencia en la captura de radiación y en la de agua y nutrientes por parte de la raíz. Y digamos, es difícil, ya de por sí, cuando aplicamos un nutriente poco móvil en superficie, hay un retraso de la absorción. Si lo aplicáramos en post-emergencia, peor todavía, ¿no es cierto? Porque esa demora temporal se suma a una dificultad para el movimiento de la zona de alta absorción. Entonces, es más como una caracterización y cuantificación del efecto que para tomar medidas correctivas, ¿no? Yo diría que digamos, los diagnósticos de fósforo deben hacerse antes de la siembra, ¿no? Y después no podemos corregir mucho más que, bueno, estar proyectando la fertilización de los siguientes cultivos. Bien. Y la otra consulta de la misma persona es sobre esa misma tabla, ¿cómo impacta la compactación y la textura en la disponibilidad u oferta de los nutrientes no móviles? ¿Algún ejemplo? Impacta muchísimo porque evidentemente cuando la raíz, digamos, debe acercarse a los lugares donde se encuentra, por ejemplo, una banda de fertilización, si lo hemos colocado, por ejemplo, al costado de la línea de siembra, y también, en el caso, además, digamos, del uso de fertilizantes, cuanto más se desarrolle la raíz, mayores posibilidades va a estar o más superficie de suelo va a abarcar como para estar en contacto con posiciones de nutrientes. Cuando una raíz puede desarrollarse normalmente y explorar una ancha banda de suelo, que claramente va a estar en condiciones de tener una mejor absorción de fósforo. Es por eso que generalmente los cambios en los patrones de crecimiento lo vemos mucho más fuerte en cultivos, por ejemplo, de invierno o de estación fría que en cultivos de estación cálida, porque al tener más desarrollo, más crecimiento, mejor dicho, el cultivo puede llegar a más rapidez y mejor condiciones a poder tomar precisamente el fósforo del suelo. Ese efecto arrancador, por lo tanto, de colocar una determinada cantidad de fertilizantes cerca, digamos, de la línea de siembra, es mucho más importante por ese motivo en cultivos de estación fría, y es un poco más independiente en cultivos de estación cálida. Y por eso, cuando hay una compactación o alguna limitación al crecimiento radicular, es que hacemos especial hincapié en usar el fósforo como mitigador, tratando de colocarlo lo más cerca posible. En la medida que mejoren las condiciones productivas, nos vamos independizando de esa localización. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Otra consulta. Considerando la gran variabilidad entre lotes para niveles de N de nitratos a la siembra, en siembras tardías de maíz, ¿tenés alguna idea de qué porcentaje de lotes, promedio de últimos años, suelen tener valores que superen el N objetivo y entonces se decida no aplicar? Yo creo que en las condiciones de zona núcleo hay pocos lotes que justifiquen no aplicar fertilizante nitrogenado. Sí, hay situaciones que se bajaría la dosis, con mucha frecuencia que se bajaría la dosis respecto de una siembra temprana. Es común encontrar casos con 80, 90 unidades de nitrógeno, pero eso alcanza para un rendimiento
de 9.000 kilos, una cosa así, y nosotros vemos que el maíz tardío da para mucho más. Y sobre todo la variabilidad en los rendimientos de ese tardío, ¿no es cierto?, es mucho menor respecto de las siembras tempranas. Por lo tanto, terminan siendo eficiencias de uso de nitrógeno provenientes del fertilizante, quizá menores, pero mucho más estables que las siembras tempranas. Inclusive, ¿no es cierto?, en los años, nos vamos a años la niña, eso es con mucha mayor fuerza todavía. O sea, la probabilidad de tener una adecuada eficiencia de uso de nitrógeno es realmente, ¿no es cierto?, mucho más alta, porque tenemos asegurada el agua, que es el insumo clave. Hay cosas del maíz tardío que realmente nos sorprenden. Por ejemplo, si nosotros tomamos nuestra base de datos histórica, el peso de granos en las siembras tardías promedio es superior a las siembras tempranas. Eso tiene que ver con que el maíz tardío llena finales de febrero, marzo, con un clima agradable y generalmente con una buena provisión hídrica, mientras que en las siembras tempranas le toca en enero, donde los golpes de calor, ¿no es cierto?, y la falta de agua, ¿no es cierto?, casi que es una condición recurrente. Entonces, todos teníamos como, digamos, premisa básica, como axioma, que bueno, iba a caer la radiación, la temperatura, y por lo tanto lo más crítico era el peso de grano. Y vemos, ¿no es cierto?, que es todo lo contrario. El agua domina, claramente, el agua domina. Entonces, a tener el agua asegurada, realmente el comportamiento de los maíces tardíos nos sorprende. Clarísimo, Gustavo. Y sobre esa misma pregunta, ¿cómo varía este porcentaje si se lo compara con casos de siembras tempranas? En casos de siembras tempranas entiendo que en todos se decide aplicar o están por debajo del N objetivo. Y la otra pregunta es si tenemos un lote en maíz tardío con niveles de N de nitratos a la siembra que superan el N objetivo y por ende decidiéramos no aplicar. ¿Qué recaudos sugerís tener y con qué variables o parámetros monitorear ese lote no fertilizado? Creo que algo mostraste de SPAD y demás. Sí. No, yo creo que, o sea, básicamente tengo que tener el dato del suelo de partida. Si nosotros usamos, creo que hay que confiarlo en el análisis de suelo, porque si lo hacemos, es porque realmente vamos a tener confianza en él. Y si usamos el dato de nitratos para fertilizar mucho, cuando encontramos valores bajos, por ejemplo en siembras tempranas o en un maíz de segunda, también lo deberíamos usar para fertilizar poco, digamos, cuando encontramos alta disponibilidad. Yo creo que hay que creerle al análisis, más teniendo en cuenta que el análisis de nitrato no tiene esa variabilidad espacial que tiene sí el fósforo, y que por ahí hay lotes que mostré así, das 20 partes por millón, y vos sabés que ese lote no tiene, imposible, que has picado una línea porque no puede dar ese valor. En el caso de nitratos, al ser móvil y soluble, es como que se emparejan los ambientes. Para un mismo ambiente encontrás una distribución que entre las distintas submuestras es bastante uniforme. Entonces, es más fácil representar el verdadero valor del ambiente. Y sí, como bien mencionaba, estaría, si voy a tomar la decisión un poco extrema, directamente no fertilizar, estaría un poco atento a seguir monitoreando el cultivo para ver si en algún momento encuentro una eventual deficiencia. Porque eso también pasa con el nitrógeno. Digamos, el valor de nitratos muchas veces es un valor que conjuga y reúne una condición de suelo y clima. Yo me puedo encontrar, por ejemplo, en un año seco, o relativamente seco y con temperaturas altas, con valores bien altos de nitrato. Entonces, entre la relación entre crecimiento y disponibilidad de nitrógeno, es más limitante el crecimiento que la oferta de nitrógeno. Esto nos pasaba, por ejemplo, durante el trigo pasado. En la época del invierno no llovía nunca, los nitratos estaban altos porque el cultivo no los consumía, ¿no? Pero por ahí tenemos una lluvia copiosa, por ejemplo, y el nitrógeno se diluye, no necesariamente se lixivia, como nos explicaba Mirta, no sale del sistema, pero tenemos la solución de suelo saturada, entonces la concentración de nitratos es muy baja. Entonces, en esa solución del suelo hay agua, pero con los iones y las sales diluidas, y bueno, lo que era una buena oferta, una buena disponibilidad inicial en un momento, cuando el cultivo acelera su crecimiento, por ahí los nitratos están más bajos. Si yo tengo una franja de referencia y puedo ver de que hay un desajuste entre esa franja y el resto del cultivo que yo estoy queriendo diagnosticar, o encuentro valores de nitratos bajos, eventualmente tengo bastante tiempo para estar haciendo una corrección. Bien. Es como que el nitrógeno es un blanco móvil, que yo tengo que estar siguiéndolo de cerca en lo posible durante todo el ciclo. Sí,
De hecho, lo remarcaste en esa tablita a la que hacíamos referencia hace unos minutos, que es un blanco móvil. Y en línea con esa pregunta de corrección y el blanco móvil y demás, la otra pregunta y última es, en aquellos casos donde los testeos con SPAD indicaran refertilizar, ¿cómo se define la dosis para refertilizar? Bueno, no es fácil hacer el diagnóstico y la recomendación con una misma herramienta. Eso lo logramos hacer, por ejemplo, con la suma de nitrógeno, suelo más fertilizante. Estrictamente serviría más, digamos, para decir que tenemos que fertilizar que con qué dosis. Pero no obstante, como son variables cuantitativas, nos permiten hacer regresiones, y un poco yo las mostré, digamos, ¿no? A lo largo de la presentación, cuando uno junta datos de varios años, puedes tirar una regresión, y eso nos decía que si uno tiene una franja de referencia, por ejemplo, con 200 unidades de nitrógeno puesto a la siembra, y vos tenés el resto del lote, por cada unidad en ese índice de suficiencia de nitrógeno, una unidad es por decir, si yo mido, por ejemplo, en la franja de referencia un valor de SPA de 50, y en el resto del lote mido 49,5, o sea, tendría un índice de suficiencia de 0,99, o sea, estaría a una unidad, ¿no? Por cada unidad, la recta de regresión nos da que habría que aplicar 8 unidades de nitrógeno en el maíz temprano, 6,5 en el tardío, y entre 8 y 10 en el de segunda. Eso sería la dosis. Pero que realmente se justifica y uno tiene una respuesta considerable para pagar los costos de fertilización y aplicación cuando esa diferencia es de por lo menos 4 puntos. Bien. La otra cuestión es cómo aplicarlo, pero eso será tema, supongo, Mirta, y doy pie para que anuncies la próxima charla, y aprovecho para decir que, bueno, que han respondido todas las consultas, y agradecer en nombre de Agroconsultas a Profertil por siempre darnos esta posibilidad de llegar a nuestros usuarios con conocimientos, con expertos, para que puedan resolver sus cuestiones, sus problemas y tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias, Profertil, y obviamente a Gustavo. Ya saben que Gustavo es experto en el sitio, pueden hacerle de manera libre y gratuita las consultas que quieran. Él está siempre a disposición con muy buenas respuestas, así que lo mío termina acá. Saludo a la audiencia y los dejo con Mirta para que, bueno, les anuncie qué es lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Excelente, Gustavo, como siempre, y te agradezco un montón esta participación que siempre nos acompañás, no solamente en los eventos, sino en todos los ensayos, siempre nos acompañás. Así que muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, entonces los esperamos en la próxima semana, el 11 de noviembre, con la videoconferencia de mi aplicación virtual. Este año tan particular, vamos a ver cómo lo desarrollamos, pero realmente estamos preparando una linda videoconferencia, así que los invito también para que participen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta hora ya todos deben estar cansados, pero la verdad que les agradezco un montón la participación y sobre todo a Gustavo y a Ramiro por esta excelente plataforma que siempre nos acompaña. Muchas gracias. Gracias. Gracias.